Eso permitía a la carretera soportar muchísimo peso. Estos pasos se construyeron muy rectos. Eran muy anchos, con puentes que se abrían y conectaban la ciudad por el norte, el oeste y el sur. Las carreteras permitieron a los aztecas transportar materiales más grandes y pesados para la construcción, aunque eso presentaba un reto nuevo. No existían las bestias de carga en Mesoamérica, así que los humanos lo tenían que hacer todo. No existían las carretas ni la rueda. Las cargas pequeñas se llevaban a la espalda, sujetas con una cuerda que se ajustaba a la frente. Los objetos grandes, como los bloques de piedra o las esculturas de los templos, los arrastraban con cuerdas una gran cantidad de hombres, posiblemente usando troncos como rodamientos. Cuenta la leyenda que un bloque de piedra para un templo requería la fuerza de 1000 hombres para arrastrarlo desde las montañas de tierra firme por el paso y hasta la ciudad. Los pasos también ofrecieron a los aztecas una nueva forma de introducir agua potable en Tenochtitlán. Anteriormente, los aztecas transportaban el agua en canoas desde la orilla. Pero el gran crecimiento de la población les obligó a obtener una solución más avanzada para cubrir la demanda. Querían usar el agua de los manantiales de tierra, así que querían construir un acueducto. Pero los manantiales estaban bajo control de la tribu que dominaba la región, los despiadados tepanecas. Los tepanecas controlaban o dominaban todo el valle. Tenían un imperio muy fuerte y eran los señores, así que los aztecas eran sujetos tributarios de ellos. Mientras crecía la población azteca, la tensión con los tepanecas empezó a surgir. Los aztecas decidieron dar un ultimátum que podría cambiar el equilibrio de poder en la región. La gente de Tenochtitlán no solo exigían a los tepanecas que les dieran el agua, sino que exigían que ayudaran a construir el acueducto. La respuesta de los tepanecas fue rápida y brutal. El rey tepaneca Maxtla envió asesinos que mataron al jefe azteca a sangre fría. Fue la gota final. Tras décadas de dominación, los aztecas se movilizaron y se levantaron contra sus caciques despiadados. E iniciaron una serie de ambiciosos proyectos de construcción alrededor de la ciudad-isla que les valdría la reputación de mejores ingenieros de las Américas. Corría el 1428 y los aztecas habían declarado la guerra a sus caciques, una tribu llamada tepanecas. Pero para ganar a los tepanecas necesitarían una ayudita de sus vecinos. Los aztecas acudieron a la cercana ciudad-estado de Texcoco. Allí un jefe decisivo estaba ascendiendo. Se llamaba Nezahualcóyotl, y su liderazgo dominante sería crucial en la creación del imperio azteca. Con Nezahualcóyotl de su parte, los dominados aztecas se lanzaron a la yugular. Lanzaron un ataque total contra la capital tepaneca. Tras un sitio de más de 100 días, rompieron las defensas tepanecas y masacraron a sus opresores. Después de capturar al rey tepaneca Maxtla, el propio rey Nezahualcóyotl le arrancó el corazón y echó su sangre a las aguas del lago Texcoco. De repente las tornas habían cambiado. Ese es el preciso momento del comienzo del imperio y los aztecas se convirtieron en líderes del Valle de México. Tras conquistar el Valle de México, los aztecas pudieron centrar su atención en llevar agua potable a su ciudad creciente. Notablemente, los aztecas diseñaron y construyeron por su parte algo que solo unos pocos imperios dominarían: el acueducto. El acueducto tenía 2 canales, cada uno de 1,20 m de alto por 1 de ancho. Uno se mantenía limpio mientras el otro servía para que no se interrumpiera nunca el flujo de agua. El acueducto de 2 tubos recorría 5 kilómetros desde tierra firme hasta el centro de la ciudad-isla.
En la ciudad, el agua llegaba hasta fuentes públicas y embalses y se distribuía al público en grandes jarras de barro o mediante canoas. En comparación con los europeos, los aztecas eran muy limpios. Sabemos que el emperador azteca se bañaba 2 veces al día. Así que en términos de higiene los aztecas estaban mucho más avanzados que los europeos. Mientras los nobles aztecas se bañaban en lujo, en esa época en Europa la peste, provocada por las condiciones insalubres, mataba a millones. El baño del rey Nezahualcóyotl era uno de los más especiales de las Américas. Lo alimentaba un sofisticado acueducto que también llevaba agua corriente a los terrenos de su palacio. Detrás de mí está la colina de Tezcocinco, y en ella, Nezahualcóyotl construyó un fantástico palacio de recreo. Alrededor del palacio había un jardín botánico con todas las flores exóticas de Mesoamérica. Nezahualcóyotl trajo el agua desde las montañas de Sierra Nevada hasta aquí, pasando por las colinas y su palacio, solo para regar las plantas. Para instalar aquí un acueducto, Nezahualcóyotl tuvo que llenar un enorme barranco que había entre Tezcocinco y la siguiente colina. Cuando el agua llegaba a la primera colina, se almacenaba en pequeños remansos construidos para controlar la velocidad del flujo antes de que llegara al acueducto. Tras cruzar el acueducto, el agua corría por un circuito alrededor de la colina de Tezcocinco, desbordándose por los laterales en cascadas para regar los jardines. Acababa en una piscina de roca tallada perfectamente redonda llamada la Bañera del Rey. Desde aquí podía observar sus dominios en Texcoco y su jardín botánico que regaba con su acueducto. Ciertamente es una bañera para un rey. A mediados del siglo XV, mientras el imperio prosperaba, los aztecas decidieron que era hora de elegir un soberano. Se llamaba Moctezuma y sería el primero de los 2 emperadores cuyo nombre se conocería hasta ahora. La primera orden del día de Moctezuma fue expandir las fronteras del imperio. Los aztecas capturaron las ciudades-estado que había al sur, hacia el valle de Oaxaca, al oeste hasta el Pacífico y al este hasta el Golfo de México. En 1449, el imperio contaba ya con 15 millones de habitantes. En el corto periodo de 100 años, los aztecas consiguieron lo imposible. Cambiaron el orden del mundo mesoamericano. Pero al tiempo que los aztecas dominaban militarmente, su ciudad-isla era vulnerable a otro tipo de enemigo. Como Nueva Orleans, Tenochtitlán luchaba constantemente con el agua. Y uno de los primeros proyectos de Moctezuma fue proteger la ciudad de las inundaciones. Esto es lo que queda del lago Xochimilco, en la parte sur de Ciudad de México, de los tiempos aztecas de la ciudad de Tenochtitlán. Este lago, como los otros 4 que rodeaban a los aztecas, se alimentaba de manantiales, así que no había ríos o riachuelos por los que drenarse, y si llovía lo suficiente, el nivel del agua subía y se desbordaba por la tierra y la ciudad. Eso fue exactamente lo que pasó a mediados del siglo XV, cuando una inundación de proporciones catastróficas barrió Tenochtitlán. La ciudad que comandaba el imperio quedó casi destruida, y la civilización azteca tuvo que depender una vez más de la genialidad de sus ingenieros y de uno en particular. Moctezuma apeló a la ayuda de su antiguo aliado